amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Aquí Estoy, el programa de entrevistas de DW Deutsche Welle. ¿Dónde nos encontramos? Hoy nos encontramos en el punto neurálgico de la ciudad de Berlín, un centro indispensable para todo el mundo que quiera visitar la capital alemana. Y decirles también que este lugar, Alexanderplatz, Berlín Alexanderplatz, era antiguamente, antes de la caída del muro, también el centro de Berlín Oriental. Mi invitado se llama Ricardo Bacallao, mi invitado es cubano, es documentalista y director de cine, y uno de los proyectos que está haciendo en estos momentos es hacer un documental sobre los cubanos que viven en la ciudad de Berlín, que es una comunidad muy interesante y también muy grande, porque antiguamente, antes de la caída del muro, Fidel Castro mandaba a su élite intelectual, a su gente joven talentosa, a estudiar Alemania Oriental. Y mucha de esta gente se vio enfrentada con la pregunta, después de la caída del muro en 1989, qué hacer con su vida, volver a la isla con su familia o quedarse en Europa sin la cortina de hierro. Esto y muchos más serán nuestros temas hoy en Aquí Estoy. Nos vamos a mover hoy todo el día en este programa, en esta edición, solamente en la antigua parte de Berlín Oriental. Quédense con nosotros y, por supuesto, al final de la entrevista, al final de nuestro programa, vamos a sortear algo muy lindo que a ustedes les va a gustar, que es un libro sobre la ciudad de Berlín en español, con las mejores imágenes de esta capital alemana. Sigan con nosotros, que ya tu nombre suena a Cuba. Suena a Cuba. Suena a Cuba. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Bien? Con un poco de frío. Por eso te iba a decir que no vamos a cubanear acá en el Alexanderplatz porque nos faltan un par de grados más. Muy bien. Muy bien, frío, mucho frío, ¿no? Nueva York es más frío que aquí. Bueno, estamos acá, yo le estaba contando a nuestra gente que estamos en el Alexanderplatz, que es el centro neurálgico de la ciudad de Berlín. Después de las reformas en Cuba, que dice que va a haber, ¿cuánto crees que va a tardar La Habana en parecerse a esto que antiguamente también era el centro de Berlín Oriental? Bueno, va a tardar bastante, pero hay una arquitectura comunista que se parece bastante. ¿En serio? Sí. ¿En qué parte de La Habana ves eso? Bueno, quizás en Alamar, sí, la parte nueva del país, ¿no? Del país. Vos también, vos vivís entre Nueva York y Berlín. Estás haciendo un proyecto ahora con la película que yo dije al principio sobre los cubanos que viven en la ciudad de Berlín, de New York a Berlín. Esto es hacerle una pausa al capitalismo, porque me imagino que la vida en Nueva York debe ser, pero tremenda, ¿o no? Es súper estresante realmente. Aquí Berlín es como, para mí es como un hospital, ¿no? Bien relajante y interesante. Hay muchos cubanos acá que tienen una historia tremenda y por eso estoy acá. Para hacer la película, que va a salir dentro de poco. Debe salir dentro de poco. Va a salir dentro de poco. Bueno, yo te voy a invitar ahora que vayamos y invitarlos a ustedes, a nuestro público en Latinoamérica, en Aquí Estoy. Vamos a tomar el subterráneo, el metro. En Cuba no hay metro, como es una isla. Intentaron hacer metro, pero no hay metro. No hay metro. Bueno, en Nueva York, si vamos a tomar el metro, nos vamos a ir a un café en lo que era la antigua parte de la ciudad oriental de Berlín, la parte socialista, y vamos a contar un poquitito tu historia y vamos a hacer una caminata y vamos a mostrarle la antigua Berlín, la que quizás la gente de Aquí Estoy no conoce. ¿Qué te parece, Ricardo? Me parece muy bien. ¿Sí? Bueno, adelante nomás, vamos, síganos. Sí, esto es súper relajante acá, súper tranquilo, realmente. Increíble para los propios alemanes, piensan que Berlín es demasiado bulliciosa, sucia y demás. Yo la veo encantadora. En verdad, Sí. escúchame, ¿encontrás, por ejemplo, toda esta comunidad de cubanos? ¿Tenés contacto especial con ellos? ¿O en qué ambiente te movés? Claro, porque vos vivís en Nueva York, estás en Berlín, vivió también en Singapur, entonces sos director de cine, documentalista. ¿En qué ambiente te movés? Porque vos antes cuando estaban las cámaras apagadas, decías que había mucho americano también viviendo aquí en Berlín. Bueno, realmente, muchos americanos de New York que vienen escapando de Nueva York, que es súper estresante, como te había dicho. Pero yo me muevo en todos los niveles, ¿no? Que trato de moverme. La idea de haber vivido aquí de 10 años atrás, siempre he tenido una relación muy especial con Alemania y con Berlín. Con Alemania no, con Berlín. Berlín no es Alemania, Berlín es otra cosa, ¿no? Y es el contacto ese que uno tiene con ese presente que está en Cuba, que es el pasado de Berlín, ¿no? Es verdad, el presente socialista con el pasado socialista de Berlín. Eso es lo que mi conexión natural, ¿no? O sea, tengo más, no quiero molestar a nadie, pero creo que muchos cubanos de mi generación tienen mucho más en común con un alemán
de la RDA, que o sea, del este. Sí, del este, que con un, digamos, un mexicano, un dominicano. ¿Tú me estás diciendo eso de verdad? ¿Que un caribeño? Sí, por la conexión tuvimos. ¿Pero cómo puede sentirse alguien cubano porque tuvimos, en una sociedad tan diferente? Sí, porque tuvimos el mismo sentido, digamos, la educación fue la misma, el mismo dibujos animados, las películas. Cuba estuvo un tiempo bastante desconectada de Latinoamérica y siempre miraba hacia Europa del Este y teníamos el mismo sentido filosófico de vida y demasiadas cosas eran iguales, ¿no? Está bien, y nosotros, por ejemplo, todo eso se encuentra, esos vestigios después de tanto tiempo, después de 25 años de la caída del muro. El cubano que vino con su socialismo aquí a vivir a la Alemania socialista, ¿qué le queda? ¿Hay poco o no? Vos tenés esa conexión, yo no la tengo. Están ahí, o sea, esos cubanos que están acá, la conexión es, bueno, tienen el pasado. Quizás ahora vamos a un lugar que vamos a ver edificios que me recuerdan muchísimo una parte de La Habana y hay un pasado presente, ¿no? O sea, eso es lo que... Vos estás hablando arquitectónicamente. Sí, nos tenemos que bajar. Arquitectónicamente, quédense con nosotros, que me dice que esta parte de Berlín es como La Habana. Vamos. Disfrutando con ustedes en América Latina y disfrutando especialmente con mi invitado Ricardo Bacallao, documentalista cubano, director de cine, ha hecho muchísimos documentales y películas y estamos acá en este café que desde los años 50 funciona sin parar en la Alemania Oriental, o sea, en la RDA, en la República Democrática Alemana antigua, Ricardo, que nosotros mostrándole a la gente en Latinoamérica estas reminiscencias, pero yo creo que para alguien que la vivió, vos me decías fuera de cámara, no es nada divertido. Bueno, se vive, ¿no? Sí, pero mantiene el sabor todavía, se ve. Sobre el documental que estás haciendo de los cubanos que viven aquí en la ciudad de Berlín, ¿cómo llegó esta idea, Ricardo? Es una idea que yo no sé si... Realmente hace 10 años que yo visité Berlín. Yo viví en Berlín hace 10 años acá, antes de irme para Estados Unidos. Y era una idea que tenía de tener esta comunidad, hacer algo sobre esta comunidad. Y acabo de regresar, en enero regresé y me di cuenta de que nadie había hecho un documental todavía. Y bueno, 10 años estaba esperando por mí el tema, ¿no? Los cubanos al filo del muro de Berlín, ese es el documental que vas a presentar, si Dios quiere, en la próxima Berlinale, si Ojalá. Dios quiere, Ricardo, en la próxima Berlinale. Pero, por ejemplo, en Cuba o en América Latina, ¿se sabe de esta comunidad perdida de la Europa oriental? No se sabe. Realmente los cubanos estamos, digámoslo así, regados por el mundo. La comunidad que se conoce es la comunidad en Madrid, en España, en Miami, en New York, de cubanos, ¿no? En Latinoamérica muchos cubanos tratan de, como último destino, Miami, ¿no? De Estados Unidos, pero de los cubanos que llegaron aquí y se quedaron, se sabe muy poco. Nosotros queremos mostrar parte del documental. Vos entrevistaste a 3 personas. Yo quisiese presentar esta primera señora que hace un statement, unas frases maravillosas y nos explica en este documental, Cubanos al filo del muro del Berlín, sobre cómo ella llega a la Alemania Oriental como estudiante y la decisión que tuvo que tomar después de la caída del muro, si se queda o no se queda. Veamos a la señora y después seguimos hablando. Bueno, estoy aquí todavía como las cosas se desarrollan en la vida, ¿no? Aunque en el momento en que yo salí en el año 85, fue eso, a estudiar a la RDA, no salí con el pensamiento de vivir en otro lugar, que no fuese Cuba, ¿no? Pero eso surgió de por sí. Digamos, un momento clave que como que me obligó a tomar una decisión que ya llevó a que fuese así, o sea, vivir en este país, fue la caída del muro de Berlín, en el que yo todavía estaba sujeta a los compromisos estos con el gobierno, que fue que me mandó a estudiar a Alemania, a la RDA, que con mucho gusto yo vine a estudiar a la RDA,
Y bueno, la caída del muro significó, por supuesto, para la óptica desde el punto de vista del gobierno cubano, un desajuste para ellos con el que no contaban. Y de momento todas aquellas personas que ellos habían enviado a estudiar se encontraban en un país capitalista, o sea, en la RFA, y vino digamos, tomaron ellos la decisión o ordenaron el regreso inmediato a Cuba. Yo aún no había terminado mis estudios y no encontré razón lógica de que regresar a Cuba, interrumpir mis estudios, que era mi interés fundamental. O sea, el argumento no me parecía lógico y mucho menos, porque bueno, existían contratos, por supuesto, y esos contratos la RFA los asumió inmediatamente, de compromisos financieros, de todo ese tipo de cosas, todo el apoyo de las autoridades alemanas, desde la universidad donde estudiaba hasta todo, y por lo tanto no encontré razón lógica de por qué interrumpir los estudios, y decidí no regresar a Cuba en el momento que ellos lo deseaban. Lo que, por supuesto, trajo como consecuencia no poder regresar después, pero bueno, fue una consecuencia que ya en definitiva no me afectó. Ricardo, ¿hay muchos casos como estos que estamos viendo de la señora que quedan? Hay muchísimos casos como estos, ¿no? No solamente en Alemania, no solamente en países que uno conoce más o menos. Recuerda que el campo socialista era muy amplio, ¿no? Había varios países comunistas y muchos cubanos optaron por quedarse. Entonces realmente la última cifra, no se sabe. O sea, no se sabe quién decidió quedarse porque eso era una cifra que el gobierno cubano dominaba y todavía no ha dado a la luz. ¿Te contaban que había presión, por ejemplo, antes al gobierno cubano para que esta gente volviese? ¿O ya sé que se cayó el muro, ellos no pudieron hacer nada y no hicieron nada como para traerlos nuevamente? Siempre está el chantaje, digamos, la presión fuerte, ¿no? Con la familia, ¿no? Cubano es muy familiar, el sentido es el trauma desde siempre, ¿no? Y creo que el gobierno cubano siempre usó esa herramienta, ¿no? De presión. Eso es lo que te cuentan. Y por muchos años, ¿no? Hay muchas olas migratorias en Cuba, se fueron para Estados Unidos, muchos, pero se fueron desde el principio de la revolución, ¿no? Y siempre ha habido ese mecanismo de presión con la familia. De todo eso, es una historia que tiene algo en común con la tuya, pero yo creo que la gente se preguntará. Yo te estoy entrevistando a vos, Ricardo Bacallao, que vivís entre Nueva York, has vivido mucho tiempo en Singapur, en otras partes de Europa, en Madrid, en Suiza, vas a presentar el documental en la Berlinale. Ricardo, ¿y tu historia cuál es? ¿Cómo te vas vos de Cuba? Estudiaste en la Escuela de Cine, esa emblemática, magnífica Escuela de Cine de Cuba. Estudié realmente en el ISA, en el Instituto Superior de Arte, 5 años, una carrera universitaria bastante larga. Y bueno, vine para acá, para Berlín. Y después, en 2002, estuve en Berlín. En 2003 fui invitado a la Berlinale, el primer Talent Campus que hubo. Creo que me parece que por el presidente Dieter Kosly. El presidente de la Berlinale, que es el que te dio el empuje. Creo que sí, porque lo entrevisté y bueno, decidí que esta era la ciudad que querías me encantaba, querías Berlín, estar. ¿no? También para explicar que yo creo que es súper interesante porque dentro de poco, bueno, todos los años se lleva a cabo la Berlinale. Yo no sé si vos lo ves, Ricardo, como director de cine, pero la Berlinale tiene un hincapié muy especial y emocional frente a todo lo que son las películas y temas latinoamericanos. Siempre hay algún año donde se destaca un latinoamericano, donde hay temas latinoamericanos. ¿A quién le puede interesar la historia de los cubanos en la RDA? Yo creo que a todo el mundo, ¿no? Porque más bien es algo... Mira la ola, en estos momentos la ola migratoria que hay en el mundo, ¿no? O sea, yo creo tremenda. Es algo que está en estos momentos, ¿no? O sea, ese proceso que los cubanos han vivido fuera de su país, ¿no? El nivel de adaptación, cómo se adaptan a otra cultura que no tienen tanto que ver, o sea, como la idiosincrasia, ¿no?
con el cubano. Y, por ejemplo, los cubanos acá en Alemania, porque Fidel Castro mandaba a la élite, ¿no? O sea, a los estudiantes intelectuales, a los nuevos talentos. Entonces, de todo esto, ¿qué quedó? ¿Tenemos una comunidad así homogénea de cubanos que hablan perfectamente, que son grandes oradores? ¿O es otro cliché mío? Sí, otro cliché tuyo, porque realmente también había muchos... no solamente eran estudiantes, eran trabajadores, ¿no? Venían aquí como Ricardo Moreno, vino a trabajar en una fábrica, a aprender un oficio que estaba acá, ¿no? Y así vinieron muchos trabajadores. Él está contando la historia de Ricardo Moreno, que también es otra historia aparte. Es verdad lo que vos decís, porque él llegó acá como trabajador. Vamos a mostrar ahora quién es él dentro de la película, porque él pidió asilo político, ¿no, Ricardo? Pidió asilo humanitario. Esa es una gran diferencia, ¿no? Por lo menos es lo que él obtuvo. Él decidió quedarse en 1992. Está bien, él vino, recibió asilo humanitario, pero hasta que recibió los papeles necesarios para poder quedarse, estuvo 3 años en un asilo de refugiados. Y esto es lo que cuenta en el documental de Ricardo Bacallao. En el asilo, no, en el primer complejo que yo tuve eso de asilante, que era un complejo así grandísimo, con guardias por donde quiera, policía y gente que eso. Allí todo el mundo se porta bien. Ahora, allí tú das una semana, te hacen simplemente los análisis que te hacen, te chequean, te hacen una entrevista y esa onda. Y después te mandan, a mí me mandaron para el segundo asilo. Allí eso era un oeste. Allí era fajazones, de cuchillo por el medio. ¿Entiendes? Se habían pandillas, que se creaban pandillas. ¿Yeah? Y si tú no estabas en ninguna pandilla, tenías schlechte cartas. ¿Tenía qué? Tenías tú malas las cartas malas. Pero la historia que escuchábamos de ese Ricardo Moreno, Ricardo, es una historia con un final feliz, porque él hoy en día es un músico conocido, o sea, vive de la música, un cubano que emigró, que tuvo 3 años en un asilo de refugiados y hoy es un cubano reconocido. Eso es una historia de éxito. Es una historia de éxito, realmente es el recorrido del héroe para mí, ¿no? Que va hacia lo profundo y después sube, ¿no? O sea, por eso me interesa Ricardo Moreno. Muy bueno para el documental, ¿no? Como un personaje. ¿Cuántos músicos? Porque hay un proverbio que dice que si el cubano no sabe qué hacer en su vida, se vuelve músico. Es interesante. Me parece que Ricardo Moreno lo pensó muy bien, ¿no? Porque él mismo aprendió música, o sea, se enseñó él mismo música en el asilo, ¿no? Eso es interesante para mí. Ricardo, contame un poco. O sea, ¿es una comunidad integral? ¿Es una comunidad donde se conocen entre todos? O... Esa es la gran pregunta para mí, ¿no? Porque a pesar de todo eso, hay una comunidad que no tan grande, somos cerca de 8.000 cubanos. 8.000 cubanos en Berlín no es tanto, ¿no? Con una población de 4 millones es casi nada, ¿no? Pero se hacen escuchar, se hacen ver, se hacen notar, Ricardo. Hace mucho ruido, ¿no? Eso es siempre muy cubano. Pero también hay mucha división, eso es lo que yo veo. Es una metáfora, al final lo que yo estoy haciendo es una metáfora del cubano dentro y fuera del país, cómo somos, ¿no? ¿Cómo son? ¿Cómo son, Ricardo? Somos, ¿no? Es algo que todavía estamos en esa búsqueda. Pero bueno, principalmente me llamaba la atención que no estamos tan unidos como parece, ¿no? Hay una soledad increíble en ese cubano que vive acá y que vive en muchos países fuera de Cuba, ¿no? Es una soledad que trae de Cuba, ¿no? Esa presión de estar unido, parece que el cubano busca su individualismo fuera y se ve, se nota, ¿no? Se nota. Está bien. Hay un tercer personaje que yo quiero mostrarles del documental de Ricardo, que es una persona que ustedes quizás reconozcan porque es un gran colaborador de la Deutsche Welle, es un gran escritor, por supuesto, cubano, es un gran periodista, es un gran analista político que nos ayuda siempre en Deutsche Welle y que yo lo quiero mucho y que lo utilizaste vos también para este documental que se llama Amir Valle.
y siempre con su claridad. Él nos da en un pequeño ejemplo del día a día, lo difícil que es, a pesar de que la educación fue similar por la Alemania Oriental, la Alemania comunista, Cuba comunista, siempre va a haber grandes diferencias culturales entre medio. Vamos a escuchar lo que dice Amir Valle, es divertido y triste al mismo tiempo, y después seguimos hablando con mi invitado Ricardo Bacallao. El punto de conflicto está precisamente en la irreverencia del cubano y en la, vamos a decir, y en la reverencia del alemán. Es decir, el alemán es una persona que por naturaleza, por cultura, incluso a nivel por clima, está obligado a cumplir determinadas normas. Los cubanos nos saltamos todas las normas. Yo creo que los mayores problemas que yo he visto aquí en la comunidad cubana que hay acá en Alemania es precisamente que muchos de ellos no llegan ni siquiera nunca a adaptarse a la sociedad alemana, precisamente porque nosotros nos saltamos esas normas. Y en muchos casos somos incapaces de entender que pueda existir una sociedad que no se salte esas normas. Por ponerte una cosa, de ir a lo más sencillo. Yo paso por tu casa en La Habana, digo, aquí vive Ricardo, te toco el timbre y entro. Es decir, eso es para nosotros es lo más normal del mundo, aunque después nos volvamos locos y decimos, ¿y qué hace Ricardo aquí? O que por qué, o tú digas, ¿por qué Amir vino a visitarme? ¿Me entiendes? Es decir, pero te aceptamos, te recibimos. Los alemanes no funciona así. A mí me llamó la atención que amigos míos que estuvieron cuando yo estuve en graves momentos muy fuertes, estuvieron a punto, ellos hicieron cosas absolutamente impresionantes por mí, es decir, fueron gente que se arriesgaron por mí, por salvarme de todas las cosas. Esa misma persona, de pronto yo para visitarlas, yo tenía que avisarles con 15 días de antelación. Es decir, ese tipo de detalles, te digo, es lo más pequeño, ese tipo de detalles es digamos, las cosas que más chocan. Es un problema de nuestra, repito, nuestra libertad, nuestra irreverencia, con este modo mucho más reverente, más quieto de ser del alemán. Y cuando escuchás vos eso de Amir, Ricardo, ¿te sentís un poco que es así? Por supuesto que es así, o sea, es así, esa es la manera espontánea que tenemos, ¿no? Buscamos siempre la espontaneidad. Y eso es digamos, lo que yo mismo disfruto también, ¿no? Y que nos choca muchas veces con otras culturas. ¿Qué te choca de Berlín? Porque vos hasta ahora has sido muy grato y muy ameno con esta ciudad, pero debe haber una parte donde digas, no aguanto más. Bueno, mira, hoy es un día súper... bonito, sunny, yeah. Soleado. Soleado, gracias por la palabra, no encontraba en español. Pero los días grises acá son horribles para mí, ¿no? Eso es algo que no aguanto mucho, ¿no? Bueno, yo te deseo toda la suerte en el mundo. Gracias. Me encantan los temas que estás tocando. Está haciendo un documental sobre los refugiados y de tu situación en estos momentos. Ha hecho un documental sobre los negros también cubanos en Europa, sobre los cubanos al filo del muro de Berlín y la gente que se quedó atrapada en ese limbo, como dijiste vos, fuera de las cámaras, entre un mundo y el otro mundo. Gracias, Ricardo. Gracias a ustedes. Me siento súper honrado que me hayan invitado. Y claro que sí, pero si nos encanta. Y a ustedes les queremos decir que quédense con nosotros. Los invito a que visiten nuestra página web, porque a ustedes van a encontrar cómo vamos a sortear este libro que queremos darles a ustedes, que es Berlín, las atracciones turísticas e imágenes más lindas de la ciudad de Berlín, y todo con la historia de Berlín en español. O sea, bases de sorteo. Si ustedes se meten en nuestra página de internet, es un libro realmente maravilloso. ¿Y por qué nosotros le queremos regalar este libro a ustedes? Porque Ricardo Bacallao nos va a dejar ahora con las mejores imágenes de este Berlín y los ojos que tiene él para esta ciudad. Son imágenes maravillosas que ha grabado él y que ustedes puedan también disfrutarlas. Una visión totalmente diferente de un cubano que hace meses que vive aquí y se dedica a entender la comunidad cubana, que tiene una historia totalmente loca. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias.